te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a un episodio más de Lo que Dios hace. Y en este día, como todos los otros, tenemos a una persona súper especial, José Santaella, quien tiene un testimonio, es así como cliché decir poderoso, pero es que realmente es poderoso de lo que Dios ha hecho en su vida. Así es que, bienvenido, hermano Gracias, José. hermana. Qué bueno que está aquí, qué bueno que aceptó nuestra invitación. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga también a ustedes. Amén, amén. Y voy a comenzar de una vez Ok. preguntándole, bueno, usted está aquí, pero usted no iba a estar, no estaba supuesto a estar. ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? No. Por lo que usted me contó que pasó en su niñez, o sea, Exactamente. en el embarazo de su Wow, madre, sí. mejor dicho. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, realmente cuando mi madre quedó embarazada era muy adulta, ¿no? Entonces vivía en un pueblo que se llama La Villa, en mi país. Y los médicos de ese pueblo le dijeron que no podía dar a luz porque yo venía en un parto de nalga. Y lógicamente, cuando fue, le dijeron, si usted va a dar a luz, es probable que el niño nazca muerto. O si el niño nace, usted muere. Mi mamá arrebató la fe porque a pesar de que no, tal vez no conocía a Dios, no lo sé en el momento, ella se fue a Caracas, a la ciudad, y fue a donde la vio otro médico. Sin embargo, la pusieron a firmar un documento de librar la responsabilidad de los médicos, y aquí estoy yo. Ni ella murió, ni yo tampoco. Ella amó mucho a su hijo que decidió dar a luz. Sí, Wow. mucho su hijo. Y así fue. Así es el amor de una madre. O sea que Dios viene haciendo milagros con usted desde que usted estaba en el vientre. Correcto. Pero también Satanás ha querido quitarme la bendición. Sí, pero no se puede con Amén, Dios. amén. ¿Cómo fue su niñez? ¿Usted considera que fue feliz? No fue tan feliz. ¿Por qué? Siento que a pesar de que tuve unos padres maravillosos, había muchos altibajos y mi papá tomaba los fines de semana muchísimo. Fui un poco maltratado por él, ¿no? No había esa orientación y mis hermanos ya eran muy mayores, porque, como te digo, mi mamá dio a luz después de mucho, de que ya estaba bien adulta, y entonces yo no tuve, si se quiere, una niñez feliz. Si yo te digo algo, hay algo que yo siempre he anhelado, todavía a mis 55 años, es tener una piñata. No sé cuándo lo voy a hacer, pero yo nunca tuve una piñata. Vamos a hacer eso en un cumpleaños suyo, si Dios permite. Sí, pero no fue, pasaron eventos fuertes en mi vida, ¿entiendes? Pero gracias a Dios he estado ahí siempre, pero no fue muy feliz. ¿Usted sentía que eso no lo hacía feliz? O sea, que eso hacía que no fuera feliz. Esa parte de que cuando él tomaba, le daba sus pelas y todo eso. Sí, todo eso porque era niño. Y como niño tú quieres ver otras cosas. Te digo, mis padres son maravillosos. O sea, independientemente, mi padre y mi madre murieron transformados en el Señor. Mi mamá siempre fue una mujer de oración. Mi papá, yo le enseñé a decir que me amaba y yo lo amaba porque él no sabía, y sé que se fueron con Cristo y murieron en paz porque hubo un proceso en mí de perdón. O sea, ¿no? que usted tuvo el privilegio de hablarles a ellos y de ahora pensar así, porque pensamos así porque somos cristianos, pero vamos a pararlo ahí para que usted no adelante esas preguntas. Eso usted me lo va a decir más adelante. Entonces, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Conmigo 4, soy el menor. 4. Usted era el pequeño. Sí, conmigo 4. ¿Eran hembras? ¿Habían varones? Tengo mis 2 hermanas mayores, son hembras, mi hermano que está por el medio, por decir algo, varón, y mi persona. Somos 4, yo soy el más chiquitico. ¿Y cómo era su papá con ellos también? Mira, que yo recuerde, mi papá hacía algunas diferencias, ¿no? Y eso era lo que me marcaba a veces con el hermano mayor, el varón, ¿no? Con las hembras fue un poco rígido. Yo creo que a veces hasta se le pasaba la mano. Pero había una contraposición, hoy por hoy lo entiendo, o hace mucho tiempo lo entiendo,
que mi padre una vez yo le pregunté por qué él actuaba así, y mi padre fue educado por un juez de la dictadura de Gómez, y era hijo único, y no supo dar el amor. Qué bueno que usted dice eso, porque nosotros juzgamos muchas veces a los padres por la forma en que nos trataron, por la forma en que nos criaron, pero si uno se pone a analizar lo que ellos pasaron, uno puede ser un poquito más como empático y decir, cónchale, pero ellos me criaron con lo que tenían. Entonces es importante y me muestra que usted perdonó a sus padres la manera de hablar así. Sí, mira, totalmente. Yo creo Qué bueno. que siempre estuve en ese proceso. Yo sí recuerdo una vez de niño que como mis padres no sabían dar amor, yo asumí el amor. Yo dije, voy a ser diferente. Y siempre tengo una imagen de mi papito enfermo en una hamaca, porque él dormía en una hamaca, y yo lo atendía. Y no me importaba lo que había sucedido el día anterior. Claro, estamos en la pregunta. Pero parte de mi personalidad, los que me conocen, que yo soy un poquito alegre, amoroso, es porque yo quise ser la contraposición de lo De que su recibí. papá. Sí, de lo que Wow, recibí. wow. Puedes seguir hablando, puedes seguir No, si no, quieres. por eso, ¿entiendes? Entonces, por eso es que yo a veces me gusta ver los génesis de las personas, o sea, de dónde vienes, cómo fue, qué viviste, ¿entiendes? Entonces, yo a mis hijos los saludo con un beso, aunque no están ahorita aquí en este país, ¿entiendes? Tengo amigos que saludo con besos. ¿Por qué? Porque aprendí y adquirí lo que es la parte del amor. Podía haber sido una persona resentida, pero nunca lo fui, ni lo seré. Y el pensar eso nos hace ser tolerantes, el pensar de dónde habrá venido. Déjame yo preguntarle tal vez. Y si no le puedo preguntar, pensar, a lo mejor viene de un génesis, como dice usted, que no fue muy bonito. Exacto. Entonces, hermano, ¿usted tuvo algún evento fuerte en su niñez que usted lo recuerde así? Mira, yo lo medio recuerdo, te soy sincero, yo esto sí lo tuve que sanar mucho, porque yo recuerdo que de niño fui usado por otros niños, Oh, ¿entiendes? Porque me prestaran un carrito, que en mi casa no había ese carrito. Y yo wow. recuerdo someramente, porque tenía una Más imagen grandes. un poco más grande, tenía como te digo, como una imagen muy vaga, que cuando yo iba viajar a la casa de los nervios, defequé en mi ropa de niño, defecado. Wow. Y cuando llego a casa, hay una burla de mi hermano que no sabía, la ignorancia. Bueno, mira, defecaste en la ropa. Y eso me inhibió a yo decir la A verdad de decir, lo que me sí. sucedió. Tuve que sanar eso y entendí que fue algo de niño. Y claro, a otros los marca, a mí me marcó un tiempo. Sí. Pero siento que fue algo muy fuerte a veces, que todas las borracheras de mi papá X. Y usted me contaba que a su corta edad había pasado por algo. ¿Usted quiere contarnos sobre eso a los 13 años? Sí, mira, yo caí en el mundo de las drogas, siento que por esa ausencia, más de amor, también de mucha represión, y que hay algo que yo siempre me he cuidado. A veces uno descuida la casa y está pendiente del vecino. ¿Por qué te lo digo? Mi mamá criticaba mucho a una persona que vivía cerca de nosotros. Cuidado con él, que es marihuanero, se decía en esa época. Cuidado con él. Y ella no sabía que el marihuanero lo tenía en la casa, que ya yo estaba incursionando en ese mundo. ¿Y cuántos años tenía? 13 años, pero antes de eso, como te digo, yo siento que cuando tú estás marcado para Dios, todo lo de alrededor que está vencido en esta hora, el enemigo quiere quitarte esa bendición. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que a los 5 o 6 años yo me metía por debajo de las mesas de la fiesta y agarraba todo el licor que quedaba y lo ligaba con Coca-Cola y me lo tomaba.
¿entiendes? O sea, para sentir, pero no era, sino que el enemigo siempre estaba presente en esa lucha que tal vez los humanos teníamos. Pero a los 13 años yo pasé para Grandes Ligas. A los 13. A los 13 años, de una vez. Cuente esa. Mira, una persona se hizo pasar por amigo, ¿verdad? Y me fue dando en su casa lo que yo anhelaba en mi casa, que Atención, no tenía atención, tal vez el amor, un poquito más de comunicación, no la represión. Amigo. Hay un cliché que dice, los papás no son amigos. No, los papás son amigos, independientemente de cualquier cosa. Entonces, este muchacho, muy inteligentemente, ellos eran dueños de una perfumería de brujería. La mamá era una de las brujas más famosas de Venezuela, de mi estado. Y poco a poco yo me escapaba de mi casa para ir a estudiar y me atendían y me daban comida y yo me sentía, me explico. Y un día me invitaron a un lugar, a un restaurante, y me dijeron, mira, en el baño tenemos tal cosa. Si quieres, anda a consumir. Y yo fui, consumí. Y de ahí no me pude desprender durante muchos años. Empezó mi infierno, porque ya me rebelé contra mis padres, ya me rebelé contra la sociedad, ya hacía cosas que no hace una gente normal, robaba, mentía, para comprar, me escapaba para comprar y mantener el vicio. ¿Y por qué? Porque buscaba aceptación. Buscaba aceptación por medio del entorno, ¿verdad? Comprando droga, yo pagando la droga, yo haciendo las cosas malas, el más malo, que mira. Entonces, yo mi adolescencia, que fue otro proceso que tuve que perdonar, porque siento que han sido muchas cosas, yo no tuve una adolescencia normal. Yo brinqué de una vez desde los 12 años, brinqué para la adultez. Tanto así que yo estaba en un grupo de pandillas de mi barrio, entre comillas, que todos eran expresidiarios. Y a mí me utilizaban como, decían vulgarmente, el campanero. Te quedas en la esquina, nosotros vamos a hacer tal cosa, nos vamos a meter en esta casa, si cualquier cosa tú gritas o haces esto, para nosotros salir, mira, anda a comprar tal cosa. Y todo el barrio nos conocía de una manera que ya tú sabes cómo es eso. ¿Qué edad tenía en ese entonces cuando lo ponían a...? Eso fue entre los 13 a los 18 años, porque a los 17 ya mi vida estaba tan mal que ya yo me quería suicidar. Entonces yo recuerdo vagamente, son episodios que muy pocos de mi familia los conocen, vagamente mi papá insistía en entrar al baño porque yo me encerraba en el baño a consumir. Y ya yo estaba armando el lugar. O sea, que no era marihuana, sino... Era de todo. Marihuana, después a los 22 años ya no quería marihuana y fue cocaína, pero era de todo. Alcohol, marihuana, pastillas, era de todo. Cuando digo de todo, de todo. Esa palabra yo creo que no la podemos mencionar aquí, pero ya saben lo que es. Exacto. Wow. Entonces, después de los 18 años. Después de los 18 años, mi madre, como yo digo que yo fui un universitario porque pasé por 16,000 universidades y nunca me gradué. O sea, que llegó a la universidad. No llegué. No llegué ni terminé el bachillerato, lo terminé después de adulto. Me pongo a estudiar, había un instituto que se llamaba el INSE en Venezuela, que era como para que la gente que no quería estudiar no metían ahí. Pero uno de los mejores, aunque la contraposición. Y ahí estuve haciendo pasantías en una empresa transnacional, pero seguía consumiendo. Entonces la empresa, empecé a robar dentro de la empresa. Me empecé a meter con la gente que no debía. Y hubo un momento que cuando yo me iba a casar en aquel entonces, mi mamá me dio un apartamento, me regaló un apartamento. Pero mis niveles de ansiedad eran tal que yo poco a poco fui sacando la plata de la cuenta del apartamento, que ya estaba acreditado, pero el banco no había agarrado el dinero. Cuando va mi novia o la llaman del banco y dice, mira, ya el apartamento no es de ustedes. ¿Por qué? Porque la plata de ahí
no está. Y llega con una crisis, llega mi mamá con una crisis Jesús. y resulta que yo me había consumido todo. Entonces fue cuando deciden y me mandan a una institución. Oh, sí. Y estuve en esa institución y terminé. En la ¿Cuánto tiempo institución. estuvo? Ahí estuve 21 meses. Wow. Estuve 21 meses. Casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. En esa institución yo estuve, fui director, fui supervisor, fui mucho, manejaba terapia, pero todo eso era sin Cristo. Volví a recaer. Que hay personas que lo superan con las instituciones, pero hay otras que no. Hay otras que no. Hay otras que no. Hay otras que no. Son buenas, como quiera son buenas Sí. las instituciones porque algo te enseñan. Algo te enseña. Pero realmente pienso que quien más ha libertado personas de vicios ha sido Cristo. Por supuesto, por supuesto. Por eso estoy aquí, porque si no, no estuviera aquí. Así es. ¿Por Entonces, qué? ¿qué pasó después de esos 21 meses? ¿Se casó? ¿La novia ya no quiso? no, yo me casé. Wow, mi vida. Yo me casé al año de haber salido con la que era mi novia, que actualmente es la madre de mis hijos. Pero como yo tenía una vida esclavizada y había visto un poquito de luz, yo no me quería casar. Okay. Entonces- Pero, un paréntesis, cuando salió, ¿dejó de consumir? Sí, o- dejé de consumir. Ok. Dejé de consumir, pero consumí alcohol. Fue como que lo cambió. Porque Lo intercambió. exactamente, anteriormente el alcohol no estaba catalogado como una droga, a pesar de que es algo social Pero y lo muchos es. pueden, pero lo es. Y yo me casé, mi hijo bello, el mayor, X, y a los 3 años volví a recaer. Peor Recayó en el consumo. en el consumo. Oh, Volví a esa institución, volví a tuvo el recaer. tiempo otra vez. No aguanté porque me sentía mal y me fui. Después me mandaron a un lugar, una comunidad entre comillas cristiana, no llegué. Toda esa noche consumí. Y su mujer, imagino que sufría todo esto. Una gran mujer, la madre de mis hijos, una gran Porque mujer. tenía varias. Mis 3 hijos son de una sola persona, que fue mi esposa. Aguantó, me acompañaba a donde estaba, me buscaba en las esquinas. Yo creo que fue el ángel que Dios mandó a mi vida. Independientemente, no había un amor tal vez de mí hacia ella o de ella hacia mí o codependencia, no lo sé explicar. Lo cierto es que esa mujer se merece un premio. Esa me buscaba en las esquinas, pagaba mis deudas, yo la robaba, iba a las empresas, le hice perder empleo, Wow. hasta que no aguantó, pues. Después de muchos años, ya mis 3 hijos grandes, ya estaba arriesgando la posición de mis hijos y ya no era tolerable mi vida. ¿Hasta los cuántos años entonces estuvo consumiendo? Mira, yo consumí, yo le digo intervalos. Yo ahorita estoy sin droga, voy a cumplir 10 años. ¿Por qué? Yo conocí a Jesucristo en una esquina. Explíquenos eso. ¿Cómo lo conoció? Ajá, entonces se ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Mira, es que te digo algo, por eso es que para mí es tan importante que uno medite y revises tu vida y veas cada evento donde Dios te ha guardado y cómo Dios ha tenido un propósito contigo. Tú dices, wow. Y lo escribas si es posible. Y vas entrelazando. Había un primo que se llamaba Argeni, que tenía algunos problemitas, pero no eran problemas, sino más que todo médicos. Nosotros le decíamos loco, que Dios nos perdone, y no perdonó. Y él me llevaba a las iglesias cristianas. Siempre recuerdo un corito, fe, 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 gloria a Dios. Y a mí me quedó eso. Sin embargo, después de loco, a veces yo, para pasar la nota, me metía en una iglesia pentecostal y me sentaba todo drogado porque
no podía andar en la calle. Entonces, un día estoy en la casa consumiendo y me empiezan a picar los pies. ¿Pero por qué me pican los pies? Porque yo en casa, yo vivía en un cuarto, nadie se metía, nada más mi papá era el que podía llegar ahí y tocarme la puerta. Ahí yo tenía una latica donde hacía mis necesidades y salía en la noche. Ay, Cristo. Y sentía que los pies me picaban. Yo, ¿pero por qué me pican los pies? Cuando yo me voy para la calle sin camisa, en la esquina estaba una hermanita que vivía cerca de la casa, que yo no sabía, porque yo, en la locura, yo enamoraba a su hija, una muchacha de Dios, que nunca me hizo una mala cara. Yo la piropeaba. Y me habló de Cristo. Wow. Y ahí fue a donde, y después me fui a una comunidad cristiana. Le habló de Cristo. ¿Y Me qué habló de pasó cuando Cristo. ella le habló de Cristo? ¿Qué usted sintió? No, yo sentí paz. Entendí que la picazón de los pies era por eso, porque Para se que me salga. fue, para que saliera, porque yo iba pasando por el frente de la casa. Me dijo, necesito hablar contigo, Así José. Dios actúa. Sí, necesito hablar contigo, José Gregorio. Yo sin camisa. Y me habló, mira, hay una comunidad cristiana, si quieres te vas para allá, yo voy a hablar con la pastora, es un pueblo cristiano que hay en mi país que no aparece en el mapa. Y decidí irme para ese pueblo cristiano. Ahí estuve 6 meses. Es importante que usted diga que alguien le habló de Cristo, porque Sí. en estos tiempos creo que los cristianos estamos enfocados más como en hablar con otros cristianos, en dirigirnos a otros cristianos, pero es súper importante que no olvidemos que tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Continuemos. Sí, lógicamente, si no hablamos de Cristo estamos ponchados. ¿Sabe que eso es uno de los, dice el pastor, él se llama Bullón, es adventista, él dice que hay 4 pilares, me parece que son en el Evangelio, que te ayudan a mantenerte, que son la oración, la lectura de la palabra, la otra no la recuerdo, no recuerdo si son 4 o 3, pero él dice que hablarle a otros de Jesús, eso es lo que te hace que tú te mantengas fortalecido en fe. Eso es correcto. Y siempre lo recuerdo. Eso es correcto. Y es un mandato del Señor. Eso es correcto. Y mira, y yo gracias a ella, yo me fui a esa comunidad cristiana. Se vivía como en los tiempos de Cristo, actualmente todavía existe, o sea, todo como en los tiempos de Cristo, no hay luz. Oh. Y se vive de lo que da la tierra X. Y ahí conocí de Cristo. Qué bueno. ¿Usted tuvo una experiencia o un encuentro, como dice la gente, con el Señor en ese momento o más adelante? Mira, yo tuve muchos encuentros con Cristo. A través de personas, wow, mucho. Y hay una parte en la palabra, que dice que hay ángeles que tomarán formas de humanos. Yo recuerdo que una vez, cuando ya estaba... Dice que han tomado formas. Que han tomado formas de humanos. Sí. Gracias por la corrección. Yo recuerdo que una vez, de tanta intoxicación que tenía, para resumirte clarito, a mí me llevaron a una clínica y ahí me dejaron 4 días, mi familia. Con la razón porque no conocían. Me estaban haciendo una limpieza. Yo recuerdo, y no soy idólatra, pero voy a decir lo que tengo que decir. Yo recuerdo que en medio de esa situación que yo estaba ahí muy mal, hubo una persona que se me paró al lado, pero aún la recuerdo con ropas blancas, bellísima, bellísima. Y me dijo, tú vas a estar bien. Porque a veces hay palabras que no se cumplen inmediatamente, que se cumplen en el tiempo. Por supuesto que son proféticas. Y me dijo, ¿quieres ir al baño? Y yo estaba casi amarrado. Y yo recuerdo que fui al baño, salí, me volví a acostar con un catéter. Y no era alucinación, porque ya estaba en proceso de desintoxicación. Y yo me despierto a las 6 de la mañana, antes que cambien la guardia médica. Cuando yo voy a todos los pasillos y pregunto por esa persona, me llevaron a los 3 pasillos, a los 3 pisos, porque sabía mi condición por la cual estaba ahí, como le decían a uno, el drogadicto, y le daba temor. ¿Qué te quiero decir? Tuve muchos encuentros con Cristo
pero jamás permití que Él intimidara conmigo. Cuando yo permito que Dios intimide y yo intimido con Él y le pongo todo lo que realmente soy, que Él conoce de mí, es cuando le permito a Jesucristo que empiece a operar y a sacar de José lo que tiene que sacar, a incorporar aún dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, te digo, casi 20 años que yo conocí a Jesucristo y tuve el primer encuentro. Pero mis primeros 10 años fueron luchas. Cuando no era la lucha era el hablar, cuando no era el si no, ese está en pecado, aquel está en pecado, no, aquel sí, aquel no, esto sí, esto no, esto sí me conviene, esto no me conviene. O sea, era en proceso de restauración. Que como decía mi pastor, la restauración es un proceso. ¿Verdad? Que no se da como en un momento, aunque sí hay personas exactamente que no sé por qué se transforman, el Señor lo transforma de una vez. No sé si es porque ellos se dejan o no sé si es porque tal vez no sean tan fuertes, porque depende, ¿verdad? Si tú vienes de eso o vienes de otras cosas, hay cosas que son más fáciles, pero sin embargo aún así es un proceso de transformación. Aún uno que no tenga ningún vicio, siempre estamos en proceso de transformación. Eso es correcto. Pero ese proceso de limpieza completa duró 10 años entonces. Sí, 10 años porque el último episodio fue horrible. Qué bueno que fue horrible, porque eso fue lo que lo llevó. Tú, no sé si me estoy adelantando, pero tú me hablabas de un desierto. Cuente. Tú me hablabas de un desierto. Y yo cuando salgo a Panamá, Dios me permite, muchas cosas, ¿entiendes? O sea, prosperar, lo que uno llama prosperar económicamente, iba a la iglesia eventualmente, otras veces se iba, y cuando el pastor me llamaba, ¿qué necesita? Yo lo ayudo, si hay diezmo, ofrenda, todo eso que no impresiona a Dios. Pero yo me desvié otra vez por el dinero. Y me fui desviando, y siempre, dime. O sea, que esta vez no fue por consumir, sino el dinero. El dinero me fue desviando, me fui idolatrando el dinero. Era como otra debilidad que usted tenía que todavía no había salido. Yo siento que sí, yo no la veo tanto como debilidad, sino la veo como que no había esa aceptación total y esa entrega total de mi parte, a esa intimidación, como yo te digo, ese tener fe, ese confiar, ese saber que tienes que poner primero a Jesucristo ante cualquier situación y cualquier cosa, porque ¿qué sucede? Yo quedé en condición animal, fui y probé una cerveza. Y probar una cerveza fue volver al pasado. Duré 6 meses en condición animal. Cuando yo digo en condición animal, quedé de indigente. Yo comía la basura. Yo a veces me metía a un McDonald's a dormir y a recoger. Siempre recuerdo que me vendía en un sitio que se llama Pío Pío en Panamá, porque la gente dejaba las presas de pollo con carnita. Y yo me metía a recoger esas presas de pollo. Y comía de las sobras. Habían personas que me daban, otras personas no me daban. A veces hurgaba en la basura que había quedado. O sea, estaba en condición animal porque los perros son los que hacen eso. Wow. Los animales son los que te hurgan dentro de la basura. Entonces, en esas noches que yo caminaba, una de las partes donde yo dormía era en la alcaldía de Panamá. Al frente había una iglesia. Pero yo, en esos caminar, mira cómo me viene toda la memoria, en esos caminar que yo hacía de noche, yo pasé por esa iglesia y sentí que algo salió de mí. Así lo sentí. Solo por pasar por la iglesia. Solo por pasar por la iglesia. Wow. Yo sentí, wow. Al día siguiente yo voy a esa iglesia a pedir comida. Cuando yo voy a esa iglesia a pedir comida, sale el copastor, porque el pastor no hablaba muy bien español, porque era alemán, y me dan la comida. Me pasan a la cocina, me dan la comida, me atendieron. Yo olía mal, apestaba, estaba orinado, hecho pupi, todo esto encima de mí, o sea, descalzo, con la bolsita nada más, con el cepillo dental,
y una crema dental que usaba, que no sé ni para qué, porque no recuerdo si me cepillaba. En lo que yo me voy saliendo de la iglesia, me llama el copastor y me dice, varón, mi esposa me dice que te quedes en la casa, que no te dejes ir. Es cuando yo te digo que la gente tiene una conexión y una intimidad con Dios genuina, Él te va a resguardar. Porque hoy por hoy yo digo, como un hombre que tenía una niña de 16 años, porque a veces pensamos, pero yo tengo una señorita en casa, o yo tengo un adolescente en casa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le doy al ojo al hermano? Él es un varón. No, no. A veces los procesos son para uno, pero también para los que están alrededor. Así es. A veces Dios nos procesa de tanta forma. Entonces, Él me lleva a la casa, me compra un colchón inflable y me permiten que me bañe, me cocinaron. O sea, yo aún el olor que yo cargaba quedó impregnado por toda esa casa, pero ahí me acobijaron. Pero el amor de Jesús estaba ahí. El amor de Jesús. Usted decía que prácticamente ellos lo bañaron. Prácticamente ellos me bañaron, porque yo no me podía mantener. Sí. O sea, yo recuerdo que ese día no estaba drogado, porque yo salí en la mañana de a donde dormía, que me corrían, a buscar dinero, compraba un pancito, un jamoncito y lo demás era droga, 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 droga. Y ese día ese día yo llegué ahí y ellos me atendieron en esa iglesia. Y ahí estuve como una semana. Me consiguieron ropa. Una vez que yo salgo de esa semana de allí, yo continué consumiendo. Con todo el amor que había recibido, pero yo no estaba fortalecido. O sea, remotamente todavía estaba enlazado por el enemigo que está vencido en esta hora. Y es cuando yo caminando, deambulando, llegué y conseguí un lugar a donde dormir, que eran como unas tablets de esas donde ponen mercancía, en un terraplén de tierra. Y un día me voy caminando hacia un lugar a buscar sustancia. En ese lugar que yo me voy a buscar la sustancia, estaba en una esquina parado y llega un hombre, pandillero, marcado, y me dice, ¿qué haces tú acá? Y yo le digo, no, yo estoy buscando sustancia. No, mira, este hombre hay que matarlo o vemos qué hacemos. Y es cuando la otra persona dice, no, pero vamos a escoltarlo, que se vaya de esta zona, tranquilo. Y me escoltó ese hombre. O sea, me libró de la muerte. Me libró de la muerte hasta que yo saliera de ese lugar. Yo sigo caminando y veo una mujer y digo, le voy a pedir dinero. Segunda vez que me pasa eso en la vida. Cuando yo le voy a pedir y que para comida, había algo en ella. Podemos hablar que son ángeles, lo que tú quieras de parte de Dios, que su personalidad y lo que ella manaba, Espíritu Santo, no me permitió llegar a ella a pedirle dinero porque la iba a engañar. Wow. Yo me quedo. Dios nos cubre. Sí. Y yo no pude llegar a ella y yo me quedo, wow, no le pedí dinero. Yo doy una vuelta a la calle y cuando doy la vuelta me topo con esta mujer que había visto que estaba barriendo un lugar detrás de una iglesia. Y ese lugar era un centro de autoayuda muy conocido, el cual yo pertenezco, pero no lo voy a nombrar por política nuestra. Y cuando yo me llego, ella me ve y me habla. ¿Estás leyendo lo que dice arriba? Tú necesitas ayuda. Vamos a brindarte la ayuda. Wow. Y esta misma mujer que yo no me pude acercar, en menos de 5 minutos, yo dando la vuelta, yo me la consigo. Y fue cuando, gracias a Dios, que utilizó estas personas que estaban conectadas con Dios, me recibieron, segunda vez que me reciben, hermanos, me acogieron. Yo, en mi parte íntima, tenía una pelota porque estaba hecho pupi. Me vistieron, me trajeron ropa, me llevaron comida, me buscaron un lugar a donde yo poder dormir momentáneamente. En ese lugar a donde yo llegué,
Era una señora, le explicamos que no tenía trabajo, que me permitiera. Ella me permitió quedarme un colchón pagándole porque era de una persona que vivía ahí y me prestó el colchón. En lo que yo empiezo a buscarle Dios, en lo que yo empiezo a intimidar con Dios, en lo que ya digo, ya no es por aquí, que me rendí, porque cuando tú te rindes, que no había pasado durante 20 años, y dices, llévame o me dejas. Y fue cuando pacté con él. Y le dije, Gloria. si yo voy a estar en este Gloria a mundo Cristo. para ti, voy a hacer para ti. Si no, llévame. No quiero nada sin ti. Wow. Porque el sufrimiento era tal. Wow, wow. Y fue cuando escuché una voz buscando a Dios, que era la voz del enemigo. Y cuando todo se estaba organizando, y me dice, prepárate. Ahora viene lo bueno. Y a los 15 días de yo estar en esa búsqueda de Dios constante, llego a la casa de la iglesia, llego a la casa de la señora, y me dice, ay, vinieron a buscar tu colchón, los dueños, y no tengo cama donde duerma. Le digo, no, ahí tengo unos cartones, ya buscando de Dios, pero iba a dormir en unos cartones aparte, con tranquilidad, con paz, con gozo, y armo mis cartones. Y yo salgo al grupo de autoayuda. Cuando vengo de regreso hacia donde yo vivo, resulta que veo un container, Keila, y veo un colchón nuevo en un plástico. Que lo botaron. Pero yo me acerco y sale una señora. Y la señora me dice, ¿lo quiere? Ese fue que no nos sirvió, pero está nuevo, señor. Y yo compré, le digo, ay, sí, es que se lo voy a dar a una persona, para no decir que era de mí, engañé. Y dormí en el colchón. Pero la voz no se me quitaba. Y fue cuando me llamaron. Wow. Alabado sea. Cuando me llamaron, después de todo lo que estaba pasando, porque a veces pensamos que sí, hay cosas que suceden porque no tenemos otra intimidad, hay otras que suceden para probar la fe, o hay otras que suceden a ver hasta qué punto dejas padre, madre e hijo para seguirlo a él. Me llaman y me dicen que mi hijo tiene un tumor cerebral. Wow. Un hijo espectacular, que los tres son espectaculares. Abogado, recién graduado, bilingüe, un muchacho empezando a nacer con un tumor cerebral. Te podrás imaginar. ¿Qué me quedó a mí? Volver de donde ya me había sacado el Señor sopo 200 veces, entregarme a lo que no me iba a entregar, maldecirlo. No, me entregué completamente a Él, se lo puse en sus manos. Y dije, si te lo vas a llevar, llévatelo. Y es fuerte, llévatelo. Pero un día iba yo por un lugar y yo veía a los muchachos y a los jóvenes de la edad de mis hijos, de mi hijo comiendo en el lugar. Y yo, ¿por qué mi hijo no está así? Mi hijo se hacía pupi en los pantalones. Mi hijo lo vieron 36 médicos para poderlo operar. O sea, fue una situación bien fuerte, a donde hasta yo me sentí culpable porque a mí la sustancia me llevó a un estado tal que por eso suceden las desgracias, siento yo, porque eso es totalmente diabólico, donde mi mamita no tenía ya donde guardarse la plata y se la amarraba aquí en un sostén en el seno. Ay, y cuando yo le di a la buchigachita aquí de dinero, porque todo lo robé, el enemigo me disparaba y me decía, agárrala por el cuello, así mismo, y quítale el dinero que lo tiene ahí. Y yo tenía que salir de la casa, porque si yo alimentaba ese pensamiento, y un día voy a un lugar y le digo, Señor, ¿por qué no me llevas a mí? Llévame a mí. Ya yo disfruté, ya yo hice desastre, pero dale vida a mi hijo. Después que el hijo estaba con el tumor, ¿no volvió a consumir? No, desde esa vez yo no he vuelto a consumir. Ya, muchos años, son 10 años.
10 años. 10 años, 10 años, nunca había durado. Y fue cuando escuché esa voz cuando le digo, llévame a mí, deja a mi hijo vivir. Y la voz de él fue clarita, me dijo, así no es que se haga mi voluntad. Y me detuve a llorar y le dije, haz tu voluntad, llévatelo, tenlo como tú quieras, haz lo que tú decidas. Pero fue, como te dije, empezar a delastrarme, porque hay otras miserias, yo le llamo miseria humana, otra sombra, delastrarme de la falta de perdón, delastrarme de conseguir el dinero fácil, porque aún siendo cristiano, cuando yo que decía que era pseudo cristiano, me gustaba conseguir el dinero fácil, delastrarme de la lengua, hablar de aquel, hablar del otro, porque así, porque no, porque lo otro, delastrarme de muchas cosas. Esas son las zorras pequeñas. Las que hacen más daño, las que hacen más daño. Así es. Y las que solamente yo conozco. Entonces fue empezar a delastrarme, empezar a buscar de Dios, empezar a llenarme, a empezar a ser honesto, empezar a bregar con mentiras, que la gente de repente yo hablaba con personas y decía, vale, te estoy diciendo una mentira, eso no es así, eso no es, yo te puedo ayudar en eso. Y porque eso me lo ministraba el Señor y fue aprendiendo que era una forma de librarme de la mentira. Decirle a la persona en la cara, no vale, yo te estoy mintiendo. Empezar a manejar los no. Porque a veces queremos ser complacientes con todo el mundo. Cuando no podemos. Y no empezar de una u otra manera, no empezar, ¿cómo te diría? A hacer diferencias. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que si te saca de un lugar es por algo. Así es. Y mi caminar, yo no digo que porque yo estuve en la calle, comí la basura, sea lo más fuerte, hermana. Eso fue fuerte para mí, para lo mejor para otra persona hay otra cosa más fuerte y hay que respetársela. Muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Yo no tengo cómo explicártelo, pero fue bien horrible. Yo vi el enemigo tú a tú. Yo vi el enemigo face to face, lo vi, sus cadenas, lo que me ministraba, lo que me decía. O sea, son tantas cosas que pasaríamos una eternidad contándotelas. Pero ahora yo quiero que usted me cuente cómo ha sido de esos 10 años para acá estar con el Señor. Pasamos, ¿verdad?, por situaciones como todos, porque no es que no pasamos por situaciones, pero nosotros la pasamos diferente, porque podemos tener incluso escasez y tener paz, escasez y tener alegría. Es algo que la gente no entiende. Cuénteme un poquito de eso brevemente, para que después de ahí le dé un mensaje a aquellas personas, aquellos jóvenes que se encuentran en consumos de esas sustancias. Mira, ha sido maravilloso y ha sido ver la vida tal cual como es. La vida, si tú te vas a la palabra de Dios, tiene altos y bajos, aciertos y desaciertos, pero agarrado de la mano de Dios, todo es diferente. Amén. Parte de la alegría, mucha gente a mí me dice que soy como un niño. Yo no tuve niñez. Esas etapas que no tuvo. Yo no tuve adolescencia, ¿sabes? Y para mí, poder llegar a alguien y darle amor, darle un poquito de mi alegría, no es que uno no sea serio, y darle un poquito de lo que Dios me ha dado, a través de tener con Él una relación verdadera como mi padre, como mi amigo, como mi suplidor, como mi doctor, como mi abogado, como mi enfermero, como mi todo. Es lo que me ha hecho permitir, de verdad, vivir con Él como debo vivir. Yo estoy solo en este país, estoy con Él. ¿Te estás solo acá en Estados Unidos? Sí, y Él es el que me ha suplantado.
El que le ha suplido. El que me ha suplido, perdón, ha utilizado a muchas personas. Pero Él ha estado conmigo en su amor, en su misericordia. ¿Entiendes? Poderoso, poderoso. Y eso es lo que te puedo decir. Tratando de ser imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Cuidándome de lo que me debo cuidar, de las zorras pequeñas. Porque Él conoce hasta lo íntimo de nuestra vida. Así es. Hasta nuestros pensamientos. Él los conoce. Wow. ¿Qué mensaje usted le puede enviar en especial a los jóvenes que se encuentran en el consumo de sustancias y también a las personas que se afanan exageradamente por tener dinero, por lograr tener dinero? Yo voy a tratar de mandar un mensaje de parte de Dios, principalmente basado en el amor propio. Buscar ese Dios maravilloso que es el que nos ayuda, pero buscarlo de una manera real. Soy un ejemplo del mal ejemplo cuando buscamos a Dios de una manera superficial. No solamente en el problema de las drogas, en todo. Pero el camino de la droga para los jóvenes que van a ver este video, esta entrevista maravillosa, son 3. Cárceles, hospitales y la muerte. Y si no son ninguna de esas 3, es la muerte física. Aquella muerte física donde nadie te observa. Muerte espiritual, perdón. La muerte espiritual a donde nadie te ve, a donde eres un perol, como yo lo fui. Buscar la confianza en tu padre, en tu madre, que son los mejores aliados. Si yo no hubiera tenido un padre y una madre como los tuve, yo no estuviera aquí. Yo tuve que vaciarme en ellos, confiar en ellos, que fue un proceso escalonado, no fue por culpa de Dios, fue porque yo quise. Y yo te inspiro a ti a que no tengas un proceso escalonado, porque el fin es fin de muerte. Aquellos que se afanan por la parte económica o por montar negocios y empresas, yo he aprendido a lo largo de este camino buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Yo no le trabajaba a ninguna persona hace 5 años que llegué a este país. Estuve trabajando muchos años por mi cuenta, pero con una gran diferencia. No tenía la dirección de Dios. Porque en el reino de Dios todos somos importantes y necesarios. Pero ¿qué sucede? Bajo la dirección de Dios, el no afanarse y buscar hacia dónde vamos a ir, Él nos va a agarrar de la manito y todo va a ser diferente. En mi caso, fue mi experiencia. Y quiero dar un mensaje. Dígame. Perdón, que no es que no queramos tener negocios, sino que no nos afanemos, que esa es la palabra. Afanarse. Por eso, buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido, porque Amén. es importante. Es importante la parte económica, es importante el tener negocio para el reino, para mantener la iglesia, para mantener muchas cosas, pero fuera de él no. Así es. Porque a veces hay un ejemplo que una vez me puso un pastor a mí: tienes una empresa, tienes una responsabilidad el domingo en la iglesia, pero te llaman ese día para cerrar un negocio de $1 millón. ¿Qué harías? Te vas a lo del millón. ¿O es que no está esperando Jesucristo todavía el hombre rico? Deja todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tal vez, dicen grandes teólogos, que tal vez hablaba de la parte del amor. Porque a veces nuestra riqueza es que no damos amor. A veces nuestra riqueza es el egoísmo. A veces nuestra riqueza es el yoísmo, el egocentrismo, el yo soy el todo. Y tú sabes cuánta gente ahorita aquí, tú y yo, está buscando un abrazo. Está buscando el escuchar. Sobre todo aquí en Estados Unidos. Está buscando, ¿entiendes? Por eso es que yo a veces digo, con todo respeto, y no voy a decir, a veces, ¿a dónde vamos? ¿A un club o a la iglesia? A donde te amo, hermano, y te quiero, pero yo no sé si mi hermano comió la semana y ni siquiera lo he llamado para ver cómo se siente, o si necesita que le vayan a limpiar la casa. Así es. O que le laven el carro.
Porque los clubes que yo me voy semanalmente, porque tengo una membresía, perdóname, pero yo lo pienso así. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, yo doy mucho un mensaje que es el mensaje del amor. Del amor. Dios es amor. Cuando tú sabes que Dios es amor, intimidas con Él, y que tú no sabes en qué momento Dios te está probando, ahí es donde está el detalle. Así es. Entonces, la idea es estar, toma, te voy a dar $1,000, anda a comer. Pero de repente yo no necesito los $1,000, a pesar de que no los tengo. De repente digo, hermanito, ¿quieres venir a comer para la casa? Lo que necesita es... O simplemente vamos a leer la palabra o vamos a orar. El amor, compañía. El amor hace la diferencia. Cuando tú ves que Jesucristo caminó con los que caminó, cuando tú ves, ya para concluir, que Jesús le lavó los pies a Judas, porque los demás estaban clean con él, estaban chéveres. Pedro lo iba a negar, pero él le lavó los pies con amor. No creo que le haya dicho, me vas a negar, bichito, pero te lo voy a lavar, pero yo sé. Con amor. Ay, así es. Marca la diferencia. Así es. Wow. Wow, hermano José Santaella. Sorprendente testimonio. Yo no me espero menos de Dios. Él siempre obra en nosotros, de acuerdo, ¿verdad?, de donde venimos y todo eso. Así es que le damos a Él la gloria. Amén. Y le doy las gracias por haber aceptado la invitación. Le doy las gracias a ustedes por ver este video. También les pido que lo compartan porque yo estoy segura que va a ser de bendición, de edificación a todo el que lo escuche. Así que gracias por estar, dele like y comparta. Hasta la próxima. Bye.